Ana Ibáñez es mexicana y arquitecta, con doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara y maestría en Restauración de Monumentos y Sitios. Su experiencia la llevó a participar en cargos directivos en gestiones gubernamentales de la Ciudad de México y el Estado de Jalisco, profesora en diferentes universidades mexicanas y extranjeras, con publicaciones igualmente en México, Colombia, Ecuador, Francia e Italia. Es directora y creativa de Ana Ibáñez Joyería Contemporánea Mexicana, arte que se porta contando historias que hablan de los nuevos lenguajes de la preservación del patrimonio cultural, biocultural y el arte contemporáneo. Sus obras y proyectos aquí, en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Ana Ibáñez de México, las joyas con un mensaje. Ana, pues es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, estoy encantadísima de esta invitación, de verdad. Yo te voy a decir Ana Lucía porque así te conocí. Ana Lucía, yo sé que tú eres arquitecta, que tienes varios posgrados, pero ¿cómo es que has decidido hacer de la joyería un mensaje? Ay, Ángela, maravillosa pregunta. Sí, bueno, soy Ana Lucía González Ibáñez y Ana Ibáñez como joyera. Toda la vida como arquitecta me he dedicado desde que estaba estudiando a la conservación y a la protección del patrimonio cultural. Y bueno, ha sido un camino muy hermoso, la verdad, muy, muy, muy hermoso, pero también muy complejo. Es decir, la protección del patrimonio cultural como la perspectiva de género está invisibilizado, aunque se vea por todos lados. Es una realidad, porque todo el mundo quiere, en el caso de lo material, que son todas las edificaciones, pues hay que arrasar para construir lo nuevo, ¿no? Y ese ha sido el eterno pleito de los humanos. Y cuando decidimos convertirlo en una disciplina que es a finales del siglo XIX, entonces se formaliza esta categoría de patrimonio cultural. Y bueno, yo entré en esa lucha de los decimonónicos, de conservar todo lo que significa, no únicamente lo material, que hablamos de estilos, de formas de expresión de la arquitectura y el urbanismo, sino también de todas las significaciones que portan esos edificios detrás. Y bueno, pues digamos que me ha tocado participar en leyes de protección de patrimonio, me ha tocado participar desde luego en la academia, en la formación de cuadros, que es importantísimo, me ha tocado hacer reglamentos, trabajar en proyectos urbanos y demás, pero nada ha funcionado para comunicar el mensaje del patrimonio cultural como ha sido para mí la joyería. ¿Y por qué? Pues porque finalmente la joyería en tiempos remotos, desde tiempos ancestrales, representa un significado. O sea, nuestros ancestros prehistóricos portaban algo consigo mismos para protección, o el tema del adorno y la belleza fue como muy posterior, pero siempre había algo que portaban que les daba protección o que les daba suerte, ¿no? Entonces, con esa carga de significados, cuando yo empecé muy, muy de casualidad. Estaba en un proyecto muy importante, justo con la UNESCO. Yo estaba como directora ejecutiva del ICOMOS mexicano, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y estábamos trabajando sobre Xochimilco Patrimonio Mundial. Y Xochimilco Patrimonio Mundial estaba en riesgo por todo el desarrollo urbano tan incontrolado que se tenía en aquel momento y que se sigue teniendo. O sea, no es que se acabó con nuestro proyecto, claro que no. Pero era un proyecto súper interesante, lleno de significaciones, pues desde luego, y también para mí muy estresante porque yo llevaba la coordinación, ¿no? Por parte del ICOMOS. Y entonces, bueno, todo fue una casualidad porque se unió al equipo una doctora en física y antropóloga, también miembro de ICOMOS, María Naranjo, a quien quiero muchísimo porque le debo
el que yo haya decidido tomar este camino. Ella siempre traía unas joyas preciosísimas. Yo le decía, ¿y dónde te las compras? Quiero una. Y ella me decía, pues yo las hago. Nunca le creí. Y me dice, pues te voy a invitar a mi taller. Y es gracias a esa invitación que me hizo a su taller que empiezo yo a trabajar literal con la plata y con lo que le llamamos arco, que es como una sierra para cortar. Y ahí descubrí que eso era lo que yo realmente quería hacer en la vida. Un oficio maravilloso, pues que data desde toda la vida, pero que se consolida muchísimo en la época medieval, ¿no? Con estos gremios de oficios que se dieron muchísimo en la época medieval. Y bueno, después voy descubriendo en las raíces latinoamericanas, pues que bueno, que claro que nuestros antepasados mesoamericanos, la joyería era un tema importantísimo, ¿no? Todos los vaciados en tierra, todas estas técnicas de recorte y bueno, que nosotros le llamamos el reticulado es cuando das calor con el fuego y das textura, digo no calor, sino das textura con el fuego, sino estos cortes, ¿no? Con la sierra, ellos con sus herramientas rudimentarias para los occidentales, pero de gran valía en estas civilizaciones, pues hicieron las grandes cosas como lo que conocemos, ¿no? O sea, bueno, la joyería colombiana habrá que decirlo, ¿no? O sea, es una cosa extraordinaria. Tuve la oportunidad de estar allá y claro que me aventé 3 veces el Museo del Oro. Y en fin, creo que hay muchas razones para mí, al final, cuando lo reflexiono, el por qué haber tomado la decisión de la joyería como medio de expresión de hablar, para hablar como un lenguaje, para hablar del patrimonio cultural, porque eso sí que pega, eso sí que la gente encuentra una curiosidad, ¿no? Para saber de qué se trata. Es por ahí. Sí, no, me parece interesantísimo y sobre todo si es cierto que acá, pues nuestros ancestros precolombinos hacían cosas muy lindas y acá sobre todo en esta región en que nosotros estamos, estará la cultura malagana, que hacía unas piezas específicamente miniaturas en cera vaciada, que yo creo que hoy en día nadie verdaderamente las puede replicar. Eran una maravilla y lo interesante es que parece que esta cultura que hacía estas maravillas era una cultura matriarcal, una cultura de mujeres. O sea que la joyería originalmente fue también una cultura de mujeres. Ana Lucía, esa parte que tú mostraste en el Congreso Iberoamericano de UN Habitat, esa exposición que tú tenías allá, tenía unas piezas que tenían un mensaje. Cuéntanos un poquito de estos mensajes tan importantes que tú llevaste a esta exposición. Y muchas gracias, porque sí fue súper interesante para mí esta invitación y la posibilidad de hablar de estos mensajes. Pues sí, esta cumbre, ¿no? Que sobre el hábitat en América Latina y el Caribe, pues se iba a tratar fundamentalmente como lo vivimos, sobre las formas de habitar que hemos tenido. Y yo fui desarrollando, con esto que platicaba en el primer bloque, una serie de colecciones que hablaran de la arquitectura y el urbanismo. A mí me tiene fascinada el siglo XX. ¿Por qué me tiene fascinada? Porque fue el siglo donde más construimos como seres humanos y construimos desde una profesión, desde la profesión de la arquitectura y el urbanismo después, ¿no? O sea, después como disciplinas, porque siempre lo hemos hecho. Entonces, para mí era importante en esta cumbre, a través de estas 3 colecciones, la primera fue sobre el arquitecto Domingo García Ramos, el precursor del urbanismo mexicano en los años 50, arquitecto, y quien me manda a hacer la colección es la Fundación, bueno, de Arquitectura Moderna, Estudio y Conservación, se llama. Esta colección se centra en los bocetos de los archivos del arquitecto Domingo García Ramos,
cuya preocupación fundamental era justamente cómo iban a habitar, cómo se iba a habitar en las ciudades, como Ciudad de México en aquel momento, que ya se dimensionaba como gran ciudad, como gran urbe, y en estas nuevas formas que eran los multifamiliares, ¿no? Le Corbusier en su época, pues fueron los precursores, ¿no? Le Corbusier y todo el movimiento moderno. Y entonces, ¿cómo había que traducir todas esas ideas en Ciudad de México a la mexicana? Y muy interesante al ver en sus bocetos que había dos preocupaciones fundamentales: la supermanzana y la lotificación. ¿Por qué? Porque la supermanzana era el espacio donde se pretendía reunir todas las actividades de los ciudadanos, de los habitantes de la gran metrópoli, es decir, la habitación, las áreas de esparcimiento, o sea, las áreas verdes, jardines, parques, etcétera, y los equipamientos, escuelas, teatro, tiendas, ¿no? Tiendas de conveniencia que les llamamos ahora, tienditas se les dice acá, las tiendas de abarrote, y desde luego, creo que ya dije las escuelas, ¿no? Y esos ejemplos, él los boceteó en sus archivos, y fueron la inspiración para hacer unos dijes, para hacer unos aretes, y la otra, que era la lotificación, que no solamente para él era hacer una retícula, sino una diferente dimensión de lotificación según las familias. Para él era importante distinguir que había familias uniparentales, que había familias extensas, papá, mamá, abuelitos, hijos, primos, etcétera, ¿no? Que se da mucho en nuestros contextos latinoamericanos. Y entonces él hacía una reflexión, y también me pareció importante que podría ponerlo en una pieza. Y entonces así salió un dije de lotificación, salió un dije, unos aretes y un pin de lotificación, que utilicé dos modelos. Uno que el centro era únicamente jardín, y alrededor todas las diferentes lotificaciones, y por el otro lado, otro modelo que era igual, así de rectangular, muy reticular, pero en el centro había todos estos equipamientos, ¿no? Entonces, esa fue una. La segunda fue La Condesa, que es esta pieza que traigo ahora. Es sobre el Art Deco, que es la Condesa y la Hipódromo fueron colonias que se desarrollaron entre 1926 y 1946. La consolidación de estas colonias aquí en Ciudad de México fue, digamos, la decisión de la gente pudiente del centro histórico de moverse hacia otros lugares, ¿no? Y esto era como jardín. Y aquí había un hipódromo. Entonces, el hipódromo en la postrevolución no tiene más función, lo compran unos americanos, una compañía inmobiliaria, y deciden hacer un fraccionamiento que se llamó Hipódromo, y la extensión Hipódromo Condesa, ¿no? Entonces, ahí invitaron a los mejores arquitectos de aquel momento para que hicieran las casas, y el Art Deco fue una de las cosas muy importantes. Fue un lenguaje muy importante para ellos, y porque se parecía mucho a la geometría de lo prehispánico, y salen broches, dijes y cosas en diferentes materiales, y como tercera colección fue de la Casa Cristo de Luis Barragán, a partir de un travesaño de una puerta que ya casi va a cumplir 100 años, porque la casa fue hecha en 1929, y a partir de esos maderos, a partir de ese travesaño, con pedacitos del travesaño, hice la propuesta también de dijes y joyas, haciendo el recuerdo, o sea, apelando al recuerdo de dos elementos fundamentales que utiliza Luis Barragán para esa casa: el arco elíptico y el color rojo, que jamás, nunca vuelve a utilizar en el resto de su obra. Entonces, esto permite hablar, ¿no?, del patrimonio moderno,
la arquitectura y el urbanismo moderno mexicano. O sea que digamos, yo sé porque yo vi las piezas, estas piezas representan una historia, representan una memoria y están muy ligadas, pues como tú dices, a este movimiento que creo que ya existe en México, que es relacionar la joyería con la arquitectura. Es decir, eso es lo que tú has hecho, ¿cierto? Así es, sí, así es, Ángela. Digamos, es el lenguaje que me permite hablar, la joyería contemporánea es el lenguaje que me permite hablar de la arquitectura, en este caso, y el urbanismo. Ana Lucía, pues estuvimos juntas en el foro de UN Habitat y pues tu exposición fue de lo mejor que hubo, pero al mismo tiempo, ¿cómo ves tú esta situación en que la parte de las mujeres nunca se dio, en que, digamos, es como que si la ONU ya estuviera como del siglo pasado y sobre todo en Habitat? ¿Cómo ves tú ese foro que pasó en Guadalajara? Y por la perspectiva efectivamente del tema de las mujeres, sí faltó el espacio, ¿no? Aunque hubiera en todas las mesas y aunque hubiera mujeres en todas las mesas y aunque el mensaje de la presidenta Bachelet fue muy enfocado hacia la perspectiva de género, tal vez tendríamos que buscar la manera de que el mensaje de la importancia de la perspectiva de género sea mucho más contundente y pueda ser escuchado, ¿no? Sí, ahorita, bueno, estamos todas, esta red de mujeres de la CIALC, de esta cumbre de la cual tú y yo formamos parte, pues estamos preparando esta declaratoria, esta segunda declaratoria, que no se pudo leer a tiempo por cuestiones logísticas, además, que claro, estuvieron fuera del alcance, o sea, no había manera de coordinar la tormenta, ¿verdad? Para que fuera en otro momento y llegar al espacio del cierre de la cumbre, pero sí fue una pena porque fue un trabajo de un año finalmente, que estuvimos en el chat a distancia, todas participando, y que esperamos, porque creo que hay sensibilidad de la coordinación general del evento, de la cumbre, hay sensibilidad. Simplemente creo que necesitamos buscar los caminos, los lenguajes, ahora sí, para poder ser más contundentes. Es que parece que, no sé, pero en alguna forma había mucha desorganización. Guadalajara es una ciudad imposible en la parte del tránsito y pues era que por lo menos la gente hubiera estado cerca de los sitios donde era el evento, en vez de estar en hoteles regados por todos lados. Fue como un poquito desorganizado y creo que lo mismo pasó con la presentación o con la declaratoria de las mujeres, porque pues se iba a presentar en el cierre, pero es que el cierre lo trasladaron por alguna razón a última hora a otro sitio, porque eso no estaba programado. Entonces, en las últimas mesas fueron todas de mujeres, o sea que las mujeres no tuvieron ni siquiera la posibilidad de llegar al cierre, precisamente por esa cantidad, bueno, por ese problema del tráfico que era permanente en Guadalajara. Pues a mí me parece que Guadalajara, para hacer un foro del hábitat, es una ciudad inviable. Qué interesante esta última frase, Ángela, porque una ciudad inviable, sí, pero justamente me parece interesante que haya sido en Guadalajara para mostrar todos los errores que hemos hecho, como urbanistas, como planificadores, como legisladores de lo urbano, para regular un asentamiento, un crecimiento de una megalópolis en un territorio como lo es Guadalajara, ¿no? O sea, y Guadalajara ya quedó encerrada, está siendo despoblada.
y está rodeada de los otros municipios que son Zapopan, Tlaquepaque y bueno, se ha agregado ahora Tlajomulco y esta coordinación metropolitana está siendo tremenda. El primero de los grandes problemas que tiene esa zona metropolitana es la vialidad y es lo que padecimos nosotras, ¿no? O sea, no hubo manera de llegar a tiempo a este cierre porque el cierre fue en otro de los municipios que es Tlaquepaque y que era el lugar donde nos iban a dar el festejo final de cierre, pero que complicaba muchísimo a falta de una planificación adecuada del tráfico, de la circulación, del flujo, porque finalmente todas las ciudades grandes ahorita están con el tránsito y con el tráfico a tope, pero haber planificado de una manera los flujos con tiempo, no hablo de la cumbre, sino de la planificación urbana para que estas cosas no sucedieran, ¿no? Entonces creo que Guadalajara puede ser el ejemplo de lo que no se debe de hacer o que no se debió haber hecho durante muchísimas décadas para estar en el lugar en donde está. Sí, efectivamente, pues yo pienso que sí, hasta cierto punto hay que repensar nuevamente los congresos, repensar nuevamente las reuniones y repensar nuevamente Bio Hábitat y ya que nos está terminando el momento, quisiera, Ana, pues agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en este programa y desearte muchísima suerte también en todo lo que tú tienes que hacer con tu joyería. Muchísimas gracias, Ángela. Al contrario, creo que nos faltó un montón de tiempo, ¿verdad? Para seguir platicando de cosas tan interesantes. Muchísimas gracias por esta invitación a este programa maravilloso.